Buen día, queridos radioescuchas. Mi nombre es Blanca Concepción Valencia Reyes y el día de hoy me toca dar el tema de bronquiectasias. ¡Vamos allá! Pero, ¿qué son las bronquiectasias? Son dilataciones anómalas e irreversibles de uno o más bronquios cartilaginosos, cuya medición es mayor a 2 milímetros de diámetro. Se acompañan de inflamación crónica de las vías aéreas, destrucción de los componentes muscular y elástico de la pared bronquial, generalmente asociadas a la infección bronquial crónica. Las lesiones estructurales de la pared bronquial predisponen a la supuración bronquial crónica y a un grado variable de alteración ventilatoria de predominio obstructivo. ¡Ojo! Las bronquiectasias no deben confundirse con las dilataciones bronquiales reversibles secundarias a procesos inflamatorios agudos, como son las traqueobronquitis, neumonía o atelectasias, que suelen resolverse en periodos de tiempo no superiores a 3 o 4 meses. ¿Cómo se clasifica? Las bronquiectasias se pueden clasificar de varias formas. Congénitas, en el caso de los enfermos que nacen con bronquiectasias. Adquiridas, pueden ser gracias a infecciones, obstrucciones bronquiales localizadas, tanto extrínseca u originadas en el pulmón como intraluminal provocada por un objeto externo, o por daño bronquial debido a factores químicos. También puede ser dependiendo de su localización. Pueden ser localizadas, situadas en una zona concreta del pulmón, aparecen por tener una infección localizada. En esta imagen, lo que estamos viendo es una bronquiectasia localizada en el lóbulo inferior izquierdo por comprensión extrínseca por adenopatías tras una infección tuberculosa. También pueden ser difusas, en pacientes con fibrosis quística o inmunodeficiencias en donde se observa. Ahora les voy a hablar un poco sobre su epidemiología. Son más frecuentes entre las mujeres y su incidencia aumenta con la edad. La prevalencia real es desconocida. Sin embargo, el amplio uso de la tomografía computarizada de alta resolución está aumentando su identificación, asociadas a enfermedades como EPOC, asma y condiciones de inmunodepresión. El coste anual medio por paciente es de $13,244. Con respecto a la etiología, las bronquiectasias no deben considerarse una enfermedad en sí misma, sino que son el resultado final de una variedad heterogénea de procesos patológicos, los cuales tienen en común el favorecer la reacción inflamatoria local, la destrucción de los componentes estructurales de la pared bronquial y el retraso en la eliminación de las secreciones bronquiales. Las bronquiectasias pueden formarse por causas infecciosas o no infecciosas. La bronquiectasia focal se refiere a los cambios bronquiectásicos en una zona localizada del pulmón y pueden ser consecuencia de la obstrucción extrínseca, como por ejemplo, por compresión, por linfadenopatía adyacente o un tumor parenquimatoso, o intrínseca, como por ejemplo, un tumor en la vía respiratoria, un cuerpo extraño aspirado, entre otros. Las bronquiectasias difusas se caracterizan por cambios bronquiectásicos generalizados derivados de un proceso patológico sistémico o infeccioso. ¿Cómo es su patogenia? Se produce inflamación bronquial por la liberación de sustancias proteolíticas y radicales de oxidación desde las células inflamatorias y algunas bacterias, como Pseudomonas aeruginosa y Haemophilus influenza, que tienen la capacidad de dañar la integridad de la mucosa ciliar y las estructuras de soporte de la pared bronquial. La disminución del flujo aéreo y de la tos, debidas al debilitamiento de la pared bronquial y la alteración de la escalera mucociliar, secundarias a la pérdida de células ciliadas y a la mayor viscosidad del esputo, originan el lentecimiento en el aclaramiento mucociliar. El retraso del transporte mucociliar facilita la colonización bacteriana y la infección bronquial, lo que a su vez causa más inflamación. De esta manera se cierra el círculo vicioso, que conduce a la formación y progresión de las bronquiectasias. El espectro etiológico se encuentra en evolución mientras disminuyen las etiologías infecciosas. Otras enfermedades como las inmunodeficiencias primarias, la fibrosis quística,
y la EPOC son cada vez más diagnosticadas en la edad adulta. ¿Cuáles son las principales causas de bronquiectasias? Cuando se trata de una focal, la principal etiología es la obstrucción, ya sea por algún cuerpo extraño aspirado o una masa tumoral. En cambio, si es difusa, la etiología principal es una infección principalmente bacteriana. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades que predisponen al desarrollo de las bronquiectasias? Es por causas postinfecciosas. Cualquier neumonía grave puede dañar la pared bronquial y favorecer la aparición de bronquiectasias, en especial las producidas por microorganismos necrosantes como Staphylococcus aureus, Klebsiella y anaerobios, o cuando el tratamiento antibiótico se inicia con retraso o no se prescribe. Entre los microorganismos que con mayor frecuencia se asocian a la aparición de bronquiectasias deben destacarse Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, micobacterias no tuberculosas como Mycobacterium avium complex, Bordetella pertussis, adenovirus y virus de la gripe. El HIV se acompaña de alteraciones en la inmunidad humoral que pueden facilitar las infecciones pulmonares de repetición y favorecer la aparición de bronquiectasias. También puede estar implicado el desarrollo de neumonía intersticial linfocítica. Otra causa es la obstrucción bronquial. Los tumores endobronquiales, la aspiración de un cuerpo extraño o compresión bronquial extrínseca por adenopatías puede dar lugar a bronquiectasias localizadas secundarias a la retención de moco y a la infección bronquial distal a la obstrucción. En la EPOC, hasta el 50% de los pacientes con afección moderada grave se han detectado bronquiectasias por tomografía computarizada, que suelen ser múltiples, cilíndricas, pequeñas y de predominio en las bases pulmonares. La liberación de sustancias tóxicas sobre las vías aéreas capaces de producir lesión sobre el epitelio ciliar y la estructura pulmonar favorece la alteración de la escalera mucociliar y la aparición de infecciones bronquiales que predisponen a la formación de bronquiectasias. Esta es una radiografía de un paciente enfisematoso. En la imagen A vemos hiperclaridad e hiperinsuflación pulmonar en el lóbulo superior derecho, limitada inferomedialmente por la cisura menor descendida, lo cual está señalado con las flechas, y surcada por finos tractos lineales. Se aprecian los signos broncovasculares de la atelectasia del lóbulo inferior. En la imagen B vemos hiperclaridad retroesternal con superposición de múltiples trazos curvilíneos por bullas. Aquí vemos otra radiografía de un paciente enfisematoso. En la imagen A vemos hiperclaridad e hiperinsuflación pulmonar con vasos escasos, reducidos de calibre y amputados precozmente en el lóbulo superior derecho. Esto está asociado a una hiperinsuflación con deceso cisural, lo cual está señalado con la flecha. En la imagen B y C vemos hiperinsuflación y las costillas se encuentran horizontalizadas, lo cual está señalado con la flecha fina blanca. El ángulo costofrénico abierto, aire por debajo del corazón, que está señalado con la flecha fina negra, aplanamiento diafragmático en ambas proyecciones, especialmente en la lateral, y aumento de la hiperclaridad retroesternal. También tenemos como causa a las alteraciones en la respuesta inmunitaria. En las inmunodeficiencias primarias, y en especial aquellas por déficit predominante de anticuerpos, se acompañan de ausencia o mal funcionamiento de las inmunoglobulinas, que son el principal mecanismo de defensa pulmonar frente a la infección, lo cual facilita las infecciones respiratorias de repetición y la aparición de bronquiectasias. En las inmunodeficiencias secundarias, el mieloma múltiple, la leucemia linfática crónica, el síndrome nefrótico, e infecciones por HIV, son frecuentes las infecciones respiratorias de repetición y el desarrollo de bronquiectasias. En pacientes con trasplante pulmonar, la depresión de los mecanismos de defensa local, la terapia inmunodepresora y la colonización de vías aéreas superiores en el momento del trasplante suelen ser determinantes para la aparición de bronquiectasias en el pulmón trasplantado. Como causa también tenemos a las alteraciones primarias en la escalera mucociliar.
Son propias de la discinesia ciliar primaria, el síndrome de Young y la fibrosis quística, y causan bronquiectasias por dificultad en el aclaramiento mucociliar. La alteración de las secreciones bronquiales predispone a la obstrucción progresiva de las vías aéreas, a la colonización e infección bronquial, especialmente por Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, y al desarrollo de bronquiectasias. Tenemos a la fibrosis quística. Otra causa son las enfermedades congénitas, que se acompañan de alteraciones en los elementos estructurales de la pared bronquial, como el síndrome de Williams-Campbell, que es caracterizado por la ausencia o déficit del cartílago bronquial, la traqueobroncomegalia congénita o síndrome de Mournier-Kuhn, caracterizado por atrofia de los componentes elástico y muscular de la pared bronquial, el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos o el secuestro pulmonar intralobular se asocian a bronquiectasias. Todas estas enfermedades originan retención de secreciones bronquiales, lo que facilita la colonización bronquial y las infecciones de repetición. En esta imagen estamos viendo la enfermedad de Mournier-Kuhn, en el que se muestra una traqueobroncomalacia y una bronquiectasia bilateral, lo cual está señalado con las flechas. Otras causas de bronquiectasias pueden estar relacionadas con la inhalación de sustancias como la aspiración de contenido gástrico, la inhalación de gases tóxicos o de amoníaco. Una respuesta inmunitaria intensa puede ser origen de bronquiectasias como las que se asocian a la aspergillosis broncopulmonar. La colitis ulcerosa, la artritis reumatoide también se pueden asociar a bronquiectasias. Las bronquiectasias también pueden estar presentes en el síndrome de las uñas amarillas y entre el 30 y 50% de los casos en pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina. También tenemos las bronquiectasias idiopáticas. Representan el 30 al 50% de los casos. Con frecuencia existe un predominio de mujeres, historia de bronquitis en la infancia seguida de pocos síntomas durante la adolescencia y aparición de tos y expectoración purulenta entre la segunda y cuarta décadas de la vida, y ausencia de tabaquismo. En ocasiones las bronquiectasias se asocian a rinosinusitis crónica. Ahora les voy a hablar un poco de la anatomía patológica. Las lesiones estructurales de la pared bronquial suelen afectar a los bronquios de calibre mediano y a los componentes de la pared bronquial como el cartílago, el músculo y el tejido elástico. Las bronquiectasias se definen como cilíndricas cuando los bronquios tienen aspecto de tubos dilatados de manera uniforme y terminan bruscamente en el punto en que las vías respiratorias más pequeñas están obstruidas por secreciones. Varicosas cuando muestran un patrón de dilatación irregular, y saculares o quísticas si tienen forma redondeada que se hace mayor a medida que progresan periféricamente y acaban en fondos de saco ciego sin estructuras bronquiales. Las bronquiectasias, salvo las congénitas, se caracterizan por inflamación crónica de la pared con infiltración de células inflamatorias y obstrucción distal total o parcial por la presencia de moco. Otras características son la presencia de fibrosis bronquial y peribronquial, ulceración de la pared bronquial, sustitución del epitelio ciliar por epitelio escamoso e hiperplasia de glándulas mucosas. El parénquima pulmonar ventilado por los bronquios afectos presentan una combinación de alteraciones consistentes en fibrosis, enfisema, bronconeumonía y atelectasia. Las arterias bronquiales son tortuosas e hipertróficas, lo que explica su propensión a sangrar con facilidad, y tienden a constituir anastomosis precapilares con arterias pulmonares que pueden llegar a representar entre el 3 y el 12% del flujo pulmonar. Esta es una imagen de bronquiectasias en la tomografía axial computarizada, como se ven. En la 1 estamos viendo bronquiectasias cilíndricas, en la 2 estamos viendo bronquiectasias varicosas, en la número 3 vemos bronquiectasias quísticas, en la 4 bronquiectasias localizadas y en la 5 una bronquiectasia difusa. En esta imagen estamos viendo bronquiectasias de diversas etiologías.
En la número 1 es después de una infección por tuberculosis. En la número 2 vemos una tomografía por adenovirus. En la 3 es por fibrosis quística y en la 4 por síndrome de Cartagena. Los síntomas más frecuentes son la tos crónica y la expectoración mucosa o mucopurulenta, y con menor frecuencia hemoptisis. En algunos casos, los pacientes están asintomáticos con las denominadas bronquiectasias secas. La fiebre es infrecuente y cuando ocurre debe descartarse una neumonía. La presencia de rinosinusitis suele acompañar a bronquiectasias difusas e indica una enfermedad sistémica de base. A menudo existen manifestaciones de obstrucción al flujo aéreo, como son la disnea y las sibilancias, cuya gravedad se correlaciona con la de las bronquiectasias. Los episodios de exacerbación se caracterizan por incremento de la tos y del volumen del esputo que se hace más purulento o viscoso, asociado o no a disnea, sibilancias, febrícula y con menor frecuencia la hemoptisis, que puede llegar a ser abundante y requerir una embolización de arterias bronquiales o cirugía. La amiloidosis secundaria es una complicación rara. A la exploración física se suelen mostrar estertores crepitantes de predominio inspiratorio en las zonas afectadas y roncus y sibilancias cuando existe obstrucción al flujo aéreo. En fases avanzadas aparecen acropaquias, lo que indica un trastorno importante de la ventilación-perfusión, insuficiencia respiratoria, cor pulmonale y malnutrición. Las bronquiectasias suelen cursar con un grado variable de obstrucción al flujo aéreo. Esto se identifica por una disminución del volumen expiratorio forzado durante un segundo y del cociente de la capacidad vital forzada, que en algunos casos se acompaña de hiperreactividad bronquial con una prueba de metacolina positiva. Con menor frecuencia la alteración ventilatoria es mixta o restrictiva y suele ser debida a la presencia de atelectasias. En las fases avanzadas de la enfermedad aparece hipoxemia, hipercapnia y alteraciones de la DLCO. La tomografía computarizada es la exploración con mayor sensibilidad, que es del 96%, y tiene una especificidad del 93% en la detección de las bronquiectasias y en la valoración de los cambios evolutivos de las lesiones estructurales. La tomografía computarizada muestra con claridad las lesiones estructurales de la pared bronquial, como dilatación bronquial, áreas quísticas, imágenes en anillo de sello y alteraciones peribronquiales y parenquimatosas. Aunque existen lesiones en la radiografía de tórax que pueden hacer sospechar la presencia de bronquiectasias, en más del 50% de los casos suele ser inespecífica. Estas bronquiectasias se visualizan como márgenes bronquiales indefinidos, imágenes en RAI que parten del hilio pulmonar o imágenes quísticas con o sin niveles hidroaéreos en su interior. ¿Cuáles son las complicaciones? En los casos más graves de bronquiectasia infecciosa, las infecciones recurrentes y los cursos repetidos de antibióticos pueden conducir a resistencia microbiana a los antibióticos. En algunos casos son indispensables combinaciones de antibióticos que tengan su propio perfil de toxicidad independiente para tratar microorganismos resistentes. Las infecciones recurrentes pueden lesionar los vasos mucosos superficiales, con hemorragia y en casos graves, hemoptisis que pone en peligro la vida. El tratamiento de la hemoptisis masiva casi siempre implica intubación para estabilizar al paciente, identificación de la fuente hemorrágica y protección del pulmón no sangrante. A veces el control de la hemorragia exige embolización arterial bronquial y en casos graves, cirugía. ¿Pero cómo se hace el diagnóstico? Las bronquiectasias deben ser sospechadas en pacientes con tos y expectoración persistente o infecciones respiratorias recurrentes, o hemoptisis recidivantes o infiltrados pulmonares persistentes, o que tengan una radiología de tórax sugestiva. El diagnóstico se confirmará mediante la tomografía computarizada. Una vez establecido, deberá investigarse su etiología, que en ocasiones podrá ser sugerida por la historia clínica y familiar o por las propias características de la tomografía computarizada de tórax. La distribución de las bronquiectasias en la tomografía computarizada también puede ser de ayuda. Así, las bronquiectasias centrales sugieren aspergillosis broncopulmonar alérgica,
Las de predominio en los lóbulos superiores sugieren fibrosis quística. Las de predominio en los lóbulos inferiores son típicas de bronquiectasias idiopáticas, y las bronquiectasias con nódulos en árbol de gemación, cavitaciones y consolidación parcheada en los lóbulos superiores o los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, o en el lóbulo medio o la língula, sugieren infección por Mycobacterium avium complex. En las bronquiectasias localizadas, deberá valorarse realizar una broncoscopía que permita detectar la existencia de cuerpos extraños, tumores endobronquiales, estenosis inflamatorias o estenosis secundarias a compresiones extrínsecas. La broncoscopía también podrá estar indicada en pacientes con hemoptisis. En pacientes con bronquiectasias difusas deberán realizarse estudios dirigidos a investigar enfermedades con fibrosis quística, inmunodeficiencias primarias, aspergiliosis broncopulmonar alérgica, síndrome de Young, reflujo gastroesofágico, rinosinusitis purulenta, déficit de alfa-1 antitripsina y micobacterias. En esta imagen, lo que estamos viendo es una imagen representativa por tomografía computarizada de bronquiectasias graves. La tomografía computarizada de este paciente muestra muchas vías respiratorias muy dilatadas, tanto en sentido longitudinal, que es lo que se señala con la punta de flecha, como en sentido transversal, que es lo que se señala con la flecha. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Bueno, el principal diagnóstico diferencial es el EPOC. Su clínica es muy parecida, hay broncorrea y hemoptisis más frecuente en bronquiectasias, y se debe de realizar una tomografía axial computarizada de tórax en estos casos. También otro diagnóstico diferencial es la tuberculosis pulmonar activa, la bronquitis crónica, el asma bronquial, entre otros. ¿Cómo es el estudio y el manejo? Bueno, generalmente las bronquiectasias se identifican cuando el paciente se encuentra cursando un cuadro infeccioso de foco pulmonar. En el estudio y manejo de este paciente se realizan los siguientes estudios. Vamos a tener que a nivel de microbiología podemos mandar a hacer una tinción de Gram y cultivo de esputo, una baciloscopía y cultivo de Koch y un cultivo para Aspergillus o incluso una ELISA para VIH. Cuando es para valorar la función pulmonar, se puede mandar a hacer una espirometría o una gasometría arterial. También cuando se sospecha de algo inmune o que hay alguna anomalía congénita, se puede mandar a hacer una biopsia de mucosa nasal, espermiograma o una medición de subclases de inmunoglobulina G. Otros que podemos mandar a hacer es una prueba de sudor, medir los niveles de alfa-1 antitripsina y una fibrobroncoscopía. El pronóstico va a depender principalmente de tres cosas: de una enfermedad subyacente, de la extensión de las lesiones y de la repercusión en la función respiratoria. El pronóstico de las bronquiectasias es multifactorial, así la edad, la extensión de las lesiones, la repercusión en la función respiratoria, la colonización bronquial crónica por pseudomonas, las exacerbaciones agudas graves y el estado nutricional se asocian con progresión de la enfermedad y mortalidad. La presencia de insuficiencia respiratoria crónica, hipertensión pulmonar y cor pulmonale son factores que se asocian a un mal pronóstico. La administración de antibióticos y los tratamientos sustitutivos en los casos de inmunodeficiencias pueden retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar la supervivencia. ¿Cómo se trata? Bueno, los pilares del tratamiento se basan en el manejo de la enfermedad de base y en la prevención y tratamiento de la infección bronquial aguda y crónica, la inflamación y la retención de secreciones. Lo principal que vamos a mandar son los antibióticos, ya que la infección bronquial es la principal causa de la aparición y progresión de las bronquiectasias. La reducción de la carga bacteriana y de los mediadores de la inflamación constituye la piedra angular del tratamiento. Los antibióticos deben de ser utilizados para tratar la exacerbación aguda y prevenir la infección recurrente mediante la eliminación o disminución de la carga bacteriana existente. Se pueden mandar fluoroquinolonas, antibióticos por vía intravenosa que pueden ser aminoglucósidos o beta-lactámicos. También se pueden dar por vía oral macrólidos e inhalados tobramicina, colicimetato de sodio y astreonam. También se puede mandar lo que es fisioterapia, pues facilita la eliminación de secreciones
y ayuda a la aclaración mucociliar. Es aconsejable realizar 3 o 4 sesiones de 15 a 30 minutos al día. Las técnicas que pueden utilizarse incluyen fisioterapia convencional, drenaje autógeno, dispositivos de oscilación de la vía aérea y maniobras de expiración forzada. Se les da broncodilatadores que están indicados en los casos que se observe una obstrucción al flujo aéreo. También mucolíticos para que la expectoración pueda facilitarse mediante la hidratación del paciente o con suero salino hipertónico nebulizado. Los mucolíticos como la DNASA solo están indicados en la fibrosis quística. También se les puede dar antiinflamatorios. Los macrólidos tienen una acción moduladora de la respuesta inflamatoria y capacidad de interferir en la formación de biopelículas. Se recomienda la citromicina en pacientes con al menos una exacerbación en el último año. Los glucocorticoides inhalados están indicados en pacientes con clínica de hiperreactividad bronquial. Y el tratamiento quirúrgico únicamente está indicado en casos de extracción de tumor o cuerpo extraño, y en bronquiectasias localizadas que no responden al tratamiento médico, responsables de hemoptisis graves y que albergan microorganismos resistentes. El trasplante pulmonar se debe valorar en casos con volumen expiratorio forzado durante un segundo menor al 30%, pérdida rápida de la función pulmonar, hipercapnia, hipertensión pulmonar, agudizaciones o complicaciones graves frecuentes. ¿Cómo se va a dar la prevención? Bueno, la corrección de alguna inmunodeficiencia subyacente, como por ejemplo, la administración de gamaglobulina a pacientes con deficiencia de inmunoglobulinas y la vacunación de individuos con trastornos respiratorios crónicos, como por ejemplo las vacunas de la influenza y la vacuna del neumococo, reducen el riesgo de infecciones recurrentes. A las personas que fuman se les debe ofrecer asesoría para que abandonen el hábito. Gracias por su atención.